Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Convocada por la Universidad de Guadalajara, la marcha de ayer salieron miles a demandar justicia para Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobernador Enrique Alfaro frente a este y otros hechos de violencia? ¿Debería haber más intervención del gobierno federal? Y una vez más, el juez Juan Pablo Gómez Fierro frenó una reforma estratégica para la 4T. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dice que la ley de hidrocarburos busca evitar prácticas de contrabando y venta ilegal, pero el juez apunta que abre el camino a que Petróleos Mexicanos tenga nuevamente un papel monopólico. El senador Ricardo Monreal pidió a los grupos parlamentarios frenar el punto de acuerdo propuesto por una diputada de su partido para exhortar el desafuero de Miguel Ángel Mancera por su posible responsabilidad en el desplome de la línea 12 del metro. Ayer, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que los peritajes tomarán 6 semanas. Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Ayer, 10,000 personas salieron a las calles de Guadalajara para demandar justicia para los hermanos González Moreno, que fueron sacados de su casa por un comando armado y asesinados. El terrible caso de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto no es la excepción. Las masacres y la desaparición de personas en Jalisco han marcado la vida de las y los habitantes de esta entidad los últimos años. Veamos en contexto. Este martes, miles de personas marcharon por las calles de Guadalajara, en Jalisco, para exigir justicia por el asesinato de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno. Los hermanos fueron secuestrados en su propia casa, según la denuncia presentada, por un comando armado. 3 días después fueron hallados sin vida. La Universidad de Guadalajara, en donde José Alberto era estudiante, y diversas instituciones convocaron ayer a una manifestación que partió de la rectoría hacia la glorieta de los Niños Héroes, renombrada por colectivos y activistas como de los desaparecidos. Además de exigir justicia por el asesinato de los hermanos González Moreno, víctimas y familias hicieron un nuevo llamado para frenar los hechos de violencia con el lema Paz y Justicia para todas y todos. Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco ha señalado que una de las líneas de investigación es que los jóvenes hayan sido confundidos. Tras lamentar el asesinato, el gobernador Enrique Alfaro dijo que trabajará sin descanso hasta encontrar a los culpables. Debido a que junto a los cadáveres se encontró una amenaza contra su gobierno, agregó que no se dejará intimidar por el crimen organizado. Jalisco ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas en México. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el pasado 7 de abril, 3,906 personas han sido reportadas así. Además, en el primer trimestre de 2021 se registraron 75 víctimas de masacres y en 2020 196, según el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todas. Miércoles de Mariana, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Hola, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Carlos Mendoza, asesor legislativo y militante de Morena. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Mariana. Gracias por la invitación. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida. Buenas noches, Mariana, y un saludo a todas y todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Lisa. ¿Qué decir de estos lamentables hechos ocurridos en Guadalajara? Tú le das un constante seguimiento a la estrategia y a las cifras de seguridad en diversos estados del país. ¿Qué revelan estos hechos de la estrategia de seguridad seguida por el gobierno de Jalisco para enfrentar al crimen organizado y pues desde luego a la inseguridad? ¿Y cómo ves cómo han reaccionado hasta ahora las autoridades ante estos hechos? Pues efectivamente las cifras y sobre todo el estudio del fenómeno a nivel intraestatal revelan varias cosas, querida Mariana, y me temo que no son buenas noticias. Desde México Unido contra la Delincuencia, desde el año pasado, en el mes de octubre, habíamos alertado en un texto en la revista Nexos que efectivamente preocupaba en demasía el fenómeno de las desapariciones en Jalisco, no solo porque era desde entonces el primer lugar a nivel estatal en términos nacionales, es decir, el estado con más desaparecidos entre todos los estados, sino porque pues ya también las diferencias entre población en tasas por 100,000 habitantes y demás con los estados que le seguían, como el Estado de México, Tamaulipas o Veracruz, se empezaban a hacer un poco más grandes.
Y sobre todo alertábamos de 3 características que creo que son muy importantes para que podamos dejar de una buena vez de hablar de estos temas como la marcha o como la protesta por un caso aislado y empecemos a ver realmente cuáles son las dinámicas de este delito en este y en otras entidades. Lo primero que vimos cuando alertamos sobre el fenómeno de desapariciones en Jalisco es que además de que estaban aumentando la incidencia o el registro de desapariciones investigadas por la autoridad, también estaban aumentando delitos que podían ser conexos, como podía ser el rapto, el secuestro, el tráfico de menores, la trata de personas, otros delitos que atentan contra la libertad personal o incluso el feminicidio y el homicidio tipificado post-desaparición. ¿Eso qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que estaban aumentando también delitos que podían cometerse antes de la desaparición o post la desaparición de una persona y que no investigados ninguno de ellos y no investigada como tal la dinámica delictiva en su conjunto, pues estábamos viendo solo una parte del fenómeno. Segundo, estábamos viendo también que se estaba comportando en la desaparición de manera muy similar al homicidio doloso y al feminicidio. ¿Esto qué quería decir? Pues que estábamos viendo no solo una importante crisis de violencia letal en el Estado, que la seguimos viendo hasta ahora, sino que esa ola de asesinatos estaría aparejada de alguna manera con una ola simultánea de desapariciones, es decir, las víctimas de homicidio doloso quizás estaban apareciendo como víctimas previas de desapariciones o teníamos un montón de desaparecidos que potencialmente podían aparecer después como víctimas de homicidio doloso y o feminicidio que tampoco estábamos necesariamente viendo y eso se reforzaba no solo por las cifras de desaparición, sino también por la existencia de cientos de miles de entierros clandestinos que se estaban reportando a lo largo y ancho del Estado. Sí. Y ya voy a concluir con esto. Estábamos viendo también que a nivel intraestatal, a nivel municipal, teníamos 2 claros focos rojos para el fenómeno de desaparición, que era la zona conurbada de la capital, Guadalajara, Zapopan y los municipios alrededor de la ciudad, pero también la zona limítrofe con Guanajuato. Particularmente estábamos hablando ahí de municipios más chiquitos, pero que tienen unas tasas espeluznantes de desaparecidos por cada 100,000 habitantes, como Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos, Teocaltiche, que es otro municipio del estado de Jalisco, y la zona también de Lagos de Moreno, que está mucho más limítrofe ya con León, Guanajuato, que también estaba mostrando importantes índices de desaparición en ese momento. Entonces, toda esta información para decir, este es un caso, uno de muchos, cientos, quizás miles de casos que se están dando y lo que no está haciendo la autoridad es ver el fenómeno en su conjunto para saber realmente qué está pasando y qué organizaciones o qué fenómenos están detrás de esto. Frida, Lisa ya hace un análisis sobre estas cifras en el nivel local, tanto estatal como municipal. ¿Qué decir? ¿Cómo estás viendo tú la reacción y la respuesta de las autoridades hasta ahora a nivel estatal, desde el gobierno de Jalisco, pero también, como dice Lisa, abordando el fenómeno en su conjunto, también a nivel nacional? ¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades del gobierno federal? Mariana, creo que por una parte veo al gobierno de Jalisco totalmente rebasado, sobrepasado. Esto no es únicamente un hecho aislado, tal como decía Lisa, y lo que me parece bastante lamentable es que a estas alturas este crimen se ha investigado como una confusión que observamos sistemáticamente. El Estado trata de explicar de esta forma los crímenes que causan escándalo a nivel mediático o que logran escalar en estos niveles, pero que en realidad son bastantes comunes. Lo triste y lo indignante de esto es que no es solamente el asesinato y la forma en la que levantan a los 3 hermanos de su propia casa, sino que esto se da de forma muy constante, se da diariamente, no solo en las comunidades de Jalisco, también se da en Guanajuato. Y la autoría, la narrativa que utilizan para explicar lo que sucede, pues es que hubo una confusión, que hubo un momento equivocado en el que se encontraban. Y lo más lamentable y lo más cínico es que justamente esto tiene un problema que ha crecido al paso de los años, que tiene un abandono por parte del gobierno federal, que tampoco ha tenido la capacidad
capacidad ni por parte del gobierno local, ni por parte de las fuerzas de la Guardia Nacional para llegar a un punto de acuerdo y establecer coordinación para combatir el crimen organizado, que es en gran medida el origen que tiene este acontecimiento. Y peor, con esto que estamos observando, lo que se confirma es que Jalisco no tiene la capacidad para brindar ni siquiera gobernabilidad, ni seguridad, ni estabilidad para la ciudadanía y mucho menos para las juventudes ni para los estudiantes de Jalisco, porque esa es la segunda parte que necesitamos entender en su fenómeno generalizado en nuestro país, pero muy focalizado y de forma mucho más violenta para Jalisco. No solamente están asesinando a las personas en general, están asesinando jóvenes que además de todo, más allá de que sea o no sea una confusión, tienen detrás toda una serie de factores de violencia que se van entrelazando entre sí y que también se vinculan con la desaparición forzada y con el secuestro con fines de actividades delictivas. Estamos hablando de jóvenes que en Jalisco, en vez de poder tener una vida común y corriente, estudiar o crecer, pues son captados por los grupos del crimen organizado para entrar en esta guerra que ya lleva más de 10 años, que ahora vemos con esta crudeza, pero que tenemos que ser sinceras y sinceros. Esto no ha parado. No sé en qué momento vaya a parar, pero mientras exista una actitud de divorcio entre gobiernos estatales y gobierno federal, difícilmente vamos a tener historias distintas que ver en los medios de comunicación. Alfredo, te veo asintiendo. ¿Qué respuesta tienes a esto que comenta Frida? ¿Coincides en que el gobierno de Jalisco se ha visto rebasado frente al fenómeno de la inseguridad que se vive en esa entidad? Y también, pues bueno, ¿qué esperar de este gobierno a nivel, en las acciones locales, pero también federales, para efectivamente garantizarles pues el acceso a la justicia a las miles de familias que ayer salieron a marchar? Sí, yo coincido con Frida, porque un estado con las cifras que ha marcado bien Lisa, con esa crisis humanitaria, con esa crisis de violaciones de derechos humanos, con esas desapariciones, con estos homicidios y con esa focalización a los jóvenes, no podemos hablar de un estado que es gobernable, ¿no? Y por supuesto el análisis podría extenderse a todo el país o a muchas de las regiones que más presentan estos problemas en el país, pero de entrada yo coincido, ahí la autoridad está rebasada y tiene esto todo que ver con esto que empezó diciendo Lisa, con lo que concluyó su participación, cuando nos dice que la autoridad no está viendo el fenómeno en su conjunto. Aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, hay que voltear necesariamente a ver a las fiscalías. Y si volteamos a ver a la Fiscalía de Jalisco, y si recordamos que antes de que entrara el gobernador Alfaro, él mismo impulsó un procedimiento para que quedara su fiscal carnal a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, pues tenemos ahí la pista de cómo, lo hemos visto mucho en los últimos días, la Procuración de Justicia no se está tomando en serio. La Procuración de Justicia sigue siendo esa herramienta política para quien tiene el poder político en un estado o en un país. Tenemos que voltear a ver a las fiscalías, tenemos que voltear a ver precisamente cómo son incapaces, no nada más la Fiscalía General de la República, que es de la que más hemos hablado aquí. Las fiscalías en los estados, prácticamente en todos los estados, no son fiscalías que sirvan, no son fiscalías divorciadas del poder político y no son fiscalías que saben o que están haciendo intentos por cambiar sus planes de persecución penal, sus estrategias para perseguir el delito, atendiendo los fenómenos delictivos y no los casos individuales. Y la otra parte es la de los jóvenes que a mí en un día como ayer, 11 de mayo, a 9 años de que iniciara el movimiento, yo soy 132 del que fui parte, pues qué dolor, qué tristeza, que 9 años después, todas esas historias que ya se empezaban a conjugar, advirtiendo un regreso autoritario con la llegada del PRI en 2012, que 9 años después estemos viendo esto, otra vez a los jóvenes movilizados porque los siguen matando y porque los están acribillando, porque parece que en Jalisco ser joven se está convirtiendo en una sentencia de muerte o de desaparición, pues es absolutamente triste. Carlos, finalmente. Sí, mira, lo verdaderamente lamentable es que no es un fenómeno nuevo, ni la marcha de los estudiantes, ni la desaparición y el asesinato. Apenas en 2018, con Aristóteles Sandoval en el gobierno, fueron secuestrados y asesinados 3 estudiantes de cine también en el estado de Jalisco. También generaron movilizaciones importantes de estudiantes
pero lo verdaderamente preocupante es que parece calco y copia la actuación de las autoridades. Establecen una misma línea de investigación, que es la que fueron confundidos, y entonces hay un proceso de normalización de la falta de actuación de las autoridades. Es decir, ante casi cualquier caso, o eran delincuentes o fueron confundidos con delincuentes. Y eso ha generado una normalización de la violencia que es absolutamente intolerable. Y por otro lado, habla también de una enorme infiltración del crimen organizado en las autoridades, tanto estatales como municipales como federales en algunos casos, donde se genera una enorme impunidad que no se ha podido abatir. Es el Cártel Jalisco Nueva Generación el que tiene el control territorial sobre el estado de Jalisco y algunas otras zonas conurbadas. Y no es un fenómeno aislado del estado de Jalisco o del gobernador, sino que se da en muchas partes del territorio nacional. Y no hay un plan para abarcar este fenómeno en su totalidad. Seguimos indignados ante casos aislados, pero desapariciones y asesinatos suceden todos y cada uno de los días en lo que va del año y en años anteriores. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer en este momento es ya una reconciliación por el bien de este país, entre la política estatal en Jalisco y la política federal del gobierno del presidente López Obrador, y atacar el fenómeno de manera conjunta, limpiar las policías municipales, limpiar las fiscalías estatales, que son nidos absolutos de corrupción. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, estando en provincia, no se pone el ojo sobre el actuar de las fiscalías en los estados, pero en muchos casos, o en la mayoría, son absolutamente ineficientes o son instrumentos de persecución política del momento. Es terrible que los jóvenes estemos saliendo a manifestarnos porque nos están asesinando, ya ni siquiera por exigir derechos fundamentales, educación, salud, vivienda, sino porque nos están asesinando, porque nos confunden con miembros del crimen organizado. Entonces, esta es una alerta que tenemos que entender todos, sin colores, por el bien del país, donde ya hace falta un sistema de justicia que garantice la paz y la tranquilidad de todas y todos. Bien, ¿alguien quiere hacer un último comentario? Tenemos 30 segundos. Adelante, Frida. Gracias, Mariana. Muy breve, que en este caso sí es bien importante retomar el concepto del juvenicidio, porque la matanza sistemática y las condiciones de vida que están enfrentando las personas jóvenes en Jalisco de verdad que son brutales, me parece que son extremas, y aún en el número de desapariciones que hay, el mayor número de personas desaparecidas corresponden a jóvenes y a mujeres. Y es urgente desarrollar política pública que esté enfocada con la prioridad de que una persona pueda mínimamente terminar de estudiar o lograr alcanzar, mantenerse en sus estudios sin el riesgo de que en ese camino pues simplemente fallezca, sea cooptado por las Fuerzas Armadas de forma obligatoria. Y nada más no olvidar que justo en esta semana también un estudiante de química en Baja California fue asesinado por negarse a fabricar drogas sintéticas, y esa realidad para los jóvenes en nuestro país es verdaderamente lamentable. Bien. Pues tenemos que hacer una pausa, pero estaremos atentos al caso de los hermanos González Moreno y a la respuesta que dan las autoridades. La ley de hidrocarburos quedó, por el momento, sin efecto. Un juez otorgó la suspensión general provisional y la Secretaría de Energía confirmó que acatará lo dispuesto. ¿La ley suspendida ayuda a frenar el huachicol o da una ventaja monopólica a Pemex? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La Secretaría de Energía debe publicar en el Diario Oficial de la Federación el aviso de que la ley de hidrocarburos, que entró en vigor hace un par de semanas, quedó temporalmente sin efectos. Esto debido a la suspensión provisional general que otorgó este lunes el juez Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Esto qué significa? Veamos en contexto. Este lunes, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó por tercera ocasión una suspensión provisional con efectos generales a una reforma considerada como prioritaria por el gobierno federal. El juez consideró que la ley de hidrocarburos, que entró en vigor el 5 de mayo, atenta contra la libre competencia económica y concurrencia tutelada por la Constitución, además de que podría abonar a que Petróleos Mexicanos retome el papel monopólico que tenía antes de la reforma energética de 2013, cuando el mercado de hidrocarburos se abrió a la iniciativa privada.
Presentada a fines de marzo, la reforma busca restringir la participación privada en el mercado de combustibles. La suspensión provisional fue otorgada contra los artículos 57, cuarto y sexto transitorios. El 57 establece que la autoridad federal podrá ocupar temporalmente, intervenir o suspender cualquier permiso otorgado a un particular o contratar a Petróleos Mexicanos para tomar control de las instalaciones y mantener la operación de las actividades previstas. Y los artículos cuarto y sexto transitorios plantean la posibilidad de revocar los permisos a empresas particulares que no cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Energía. La demanda fue promovida por 5 empresas permisionarias de actividades reguladas en el sector de hidrocarburos. Gómez Fierro ha otorgado además suspensiones provisionales contra la Ley de la Industria Eléctrica y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que la dependencia a su cargo acudirá a las instancias correspondientes para eliminar la suspensión y que acatará la orden del juez. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche, comienzo contigo ahora, Alfredo. Una suspensión más a una de las reformas prioritarias del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué decir de esta suspensión provisional? ¿El Poder Judicial está ejerciendo su función o hay otros intereses detrás, como se ha dicho también en la opinión pública? Absolutamente el Poder Judicial está haciendo lo que tiene que hacer, que es revisar las leyes de las que tiene que conocer a la luz de la Constitución. Y a la luz de la Constitución, pues pasa lo mismo que pasó con la ley de la industria eléctrica, que ya también debatimos aquí. Son leyes que manda el Ejecutivo, que manda el presidente López Obrador, casi con la indicación de no le muevan una coma. Los deditos obedientes del Congreso hacen todo para que así sea, pese a todas las advertencias de que la ley es inconstitucional, que no va a pasar un test de constitucionalidad, y aún así se aprueban cosas y lo demás pues es lo natural. Vienen una lluvia de demandas de amparo. El juez Gómez Fierro, como otros jueces también lo han hecho, y como todos los jueces de este país, los jueces federales lo hacen todos los días, revisan si en esa demanda de amparo están pidiendo la solicitud de suspensión provisional del acto reclamado, en este caso la ley, y casi automáticamente se concede. El tema aquí, y cuando se dice que es con efectos generales, es que si se le otorga a una persona, porque evidentemente la ley sí es contraria a la Constitución y vulnera su participación en un esquema de competencia, pues se la tiene que dar a todos. Entonces, por eso se suspende así. Pero esto, desde luego, y tenemos que seguirlo recordando, saldrá naturalmente cuando pasan y sigan pasando estas cosas, es que el presidente pues empieza a distorsionar todo lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Empieza a crear enemigos. En este caso ya es clarísimo que el juez Gómez Fierro, a quien por cierto afortunadamente ha tenido el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal, que ha sabido cerrar filas con él, empezando por el presidente, que es el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y ante todas las amenazas de investigarlo y de no sé qué, el juez sigue en lo suyo y en un camino que era absolutamente previsible. Leyes que son contrarias a la Constitución van a llegar en algún momento a una revisión de constitucionalidad. El tema es que esto le sirve al presidente López Obrador, insisto, para distorsionar y decir, otorgan amparos como nunca antes, ¿no? Y ahí se va la conversación. El juez otorgó un amparo, y no es cierto. Es el inicio de un juicio de amparo que como primer capítulo tiene esta suspensión provisional, y que así deberíamos de analizarlo, y que sobre eso deberíamos de entender que es absolutamente natural y que era un camino totalmente previsible, y que lo demás pues es politiquería, y lo demás es pues adaptar todo al discurso de Andrés Manuel ya en un futuro incluso postelectoral, porque pues la advertencia esta de que aunque no tenga la mayoría en las cámaras para modificar la Constitución, va a intentar hacerlo para que se adapten sus leyes a la Constitución, o sea, un poquito a la inversa, pues está en todo su derecho, ¿no? El presidente puede presentar las iniciativas que quiera. Lo que no se vale es seguir distorsionando y seguir emprendiendo esta encrucijada en contra del Poder Judicial, esta cruzada en contra del Poder Judicial de la Federación, pues para presionarlos, porque no pueden entenderse lo que hemos estado viendo de otra forma que no sea una presión. Carlos, una distorsión desde el Poder Ejecutivo, dice Alfredo, contrapunto. ¿Y qué esperar? Ahorita la suspensión pues es provisional, pero de no concederse la suspensión definitiva, ¿qué escenarios esperar para el sector energético que será afectado por esta ley? Yo creo que hay dos grandes problemas. El primero es de origen constitucional, es decir, cuando se hacen las reformas estructurales, se plantea el origen de la reforma de la Constitución de que todo lo privado es honesto y eficiente y todo lo público es corrupto e ineficiente,
cuando en realidad no se trata de una dicotomía en ese aspecto. Y el segundo es que hay una gran polarización mediática acerca de los temas de interés nacional, donde por una parte, pues un grupo que defiende ciertos intereses tiene acceso a todos los medios para poder hacerlo, y también el presidente pues tiene la mañanera para poder plantear las políticas de la Cuarta Transformación. A mí me parece que la reacción de la Secretaría de Energía y también del presidente, que en una mañanera planteó de que si las leyes que se están planteando son anticonstitucionales, pues entonces lo que hay que buscar es una reforma constitucional que sí busque un punto medio en donde no todo lo privado es honesto y eficiente, porque también ha quedado demostrado que la industria o que la empresa privada ha sido fuertemente permeada por el crimen organizado o por intereses ajenos al bien nacional, que es el bien superior. Pero tampoco donde Pemex tenga el monopolio del mercado de hidrocarburos, porque también ha demostrado pues cierto nivel de ineficiencia a nivel de mercado. Entonces, ni el mercado absolutamente abierto es la panacea ni es la solución a los problemas energéticos de este país, pero tampoco es el control absoluto de la paraestatal sobre los bienes, sobre los hidrocarburos particularmente. Entonces, creo que en primer lugar lo que se tiene que hacer es disminuir la polarización mediática sobre el tema de los hidrocarburos y dar un debate serio, real, a nivel técnico, sobre cómo podemos, blindarnos del robo, del huachicol, de los malos manejos por parte también de la industria privada y garantizar el abasto y el sostenimiento y la soberanía energética del país, pero hacerlo conforme a la ley lo dictamine. Y en términos de la suspensión, pues sí, es que la Constitución prima lo privado sobre lo público a partir de las reformas estructurales, y entonces sí, se protegen los intereses del mercado por encima de los bienes nacionales. Es decir, en la resolución lo que se plantea primero es el tema de la competitividad de las empresas en conjunto con la paraestatal. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio y se tiene que disminuir esta polarización mediática que se ha generado en torno al caso. Sí. Alfredo, levantaste la mano, pero vamos a dar la oportunidad primero a Frida y a Lisa. Frida, desde antes de su aprobación ya se había discutido mucho las implicaciones que esta legislación traería para el sector energético y el papel predominante que ocuparía Pemex al implementarse esta ley. ¿Cómo estás viendo esta suspensión y coincides con Carlos en que entonces la vía sería una reforma constitucional para poder hacer estos cambios profundos, digámoslo así, para el sector energético? Coincido totalmente, de hecho lo habíamos comentado al momento en que se dio la aprobación de esta ley, que abiertamente era inconstitucional, que abiertamente limitaba también la participación de otros agentes para el desarrollo de la materia energética en nuestro país, pero particularmente esta suspensión es de celebrarse y es una señal de que hay Estado de Derecho. Es lo que tendría que pasar en cualquier país democrático que tiene una división de poderes en la que uno restringe, limita y señala cuando otro se está extralimitando dentro de sus facultades. Y me parece muy importante destacarlo de esta forma, porque si hay un poder que se ha encontrado bajo, no diría asedio, pero sí bajo cierta presión mediática y bajo cierta hostilidad dentro de las narrativas del debate público, pues es justamente el Poder Judicial. Me parece una muy buena señal de que en el estricto ejercicio de la aplicación de la ley se genere esta suspensión y que también se abra la posibilidad a que se corrija todo lo que se tiene que corregir. Y de origen, pues esta reforma también me parece que tiene que ser muy reflexionada, más pensando en las condiciones de Pemex, porque cuando esta reforma se aprobó, el mensaje o la promesa para el pueblo pues era que con esto Pemex podría recuperar su soberanía y volverse prácticamente otra empresa que en este momento no es, que en este momento se encuentra en números rojos y que además peligrosamente en este momento continúa apostándole a energías que son dañinas contra el medio ambiente, a formas de producir energía que amenazan no solo a nuestro país, sino a las comunidades en donde se encuentran las refinerías que ya viven todos los problemas que conllevan, como el estado de Hidalgo, por ejemplo. Y algo que sí creo que es muy importante recalcar, pues es que en esta suspensión, quienes promueven el amparo y quienes promueven el acto, pues son 5 titulares de permisos que ya tenían derechos adquiridos, pero que así como ellos hay muchos más. Creo que es importante perderle el prejuicio a que la iniciativa privada entre en sectores que por sí solos el Estado no
no puede totalmente abarcar o no tiene toda la capacidad para hacerlo, y es sano, totalmente sano, que esto se repiense y que enmarque en lo que tendría que ser una reforma constitucional con un debate abierto, pasando por todas las entidades que viven y que producen estas energías. Lisa, ¿qué más significa esta suspensión provisional a la ley de hidrocarburos? ¿Qué opinión te merece? A ver, yo creo que mis compañeros ya tocaron los principales puntos en términos, digamos, de lo que significa judicialmente, de lo que significa políticamente y de lo que debería significar legislativamente, que era precisamente lo último que decía Frida. Yo quizás lo único que agregaría es que en toda esta discusión, pues podemos tener todos muy bonitas opiniones sobre lo que debería ser, pero hay una realidad que es impepenable, y es que Pemex participa tanto de los ingresos como de los egresos de la Administración Pública Federal, ¿no? Es decir, Pemex todos los días está generando ingresos, pero sobre todo está generando gastos. Y en estas circunstancias en las que está la empresa al día de hoy, está generando muchísimas pérdidas que abren otros hoyos al presupuesto de egresos de la Federación, a la manera en la que el gobierno federal y los estados pueden gastar dinero. Y en semanas anteriores justamente se presentó el plan de negocios de Pemex, y hay ahí algunos datos que varios analistas que saben de cuestiones energéticas, que yo tengo que aceptar, no soy yo, resaltaron. Y hay dos que me parecen importantes. Uno es, ese plan de negocios de Pemex parece que se hace un poco en la misma lógica que como se hace el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Con metas y aspiraciones muy grandes que quizás sea muy difícil cumplir. En los dos casos es particularmente grave hacerlo así, porque lo que no se cumple, pues no se ingresa y por lo tanto no termina pagando lo que tiene que pagar, que son servicios públicos, en el caso tanto de la paraestatal como del presupuesto de egresos de la Federación. Dice ahí el plan de negocios de Pemex que se plantea producir entre 1.9 y 2.2 millones de barriles de petróleo diario en los próximos 5 años, cuando el máximo que se ha alcanzado hasta el momento es de 1.6 millones. Entonces, hay 300,000 barriles diarios de diferencia en el estimado más conservador de lo que ellos dicen que van a poder hacer contra lo que están realmente pudiendo hacer hoy. Ese tipo de discusiones son dinero contante y sonante que no está entrando y que se supondría que tendría que entrar financiado por la coinversión de los privados. Sí. Y ese es el segundo punto que se resalta. La coinversión de los privados se quiere buscar a través de un tipo de contrato que se inventa en esta administración, que no está ofreciendo los incentivos necesarios justo para esa inversión privada, y que entonces la segunda meta irrealizable sería hacer la transición de los contratos anteriores a estos nuevos, logrando el mismo nivel de inversión o incluso un nivel de inversión superior para poder de todos modos llegar a las metas de ese plan de negocios, incluso cuando no se pueda estar produciendo ese tipo de millones de barriles. Y la última cosa, pues también se plantea aumentar la capacidad de refinación, cuando sabemos que las principales refinerías que están queriendo construir en este sexenio no van a estar listas para la fecha límite en la cual se plantearon, y entonces, por lo tanto, el plan se vuelve todo él irrealizable. Bien. O sea, a partir de ahí, todas las cosas que estén abonando a que tengamos una discusión seria sobre la política energética y sus consecuencias en las finanzas públicas federales, pues creo que debe ser bienvenida y analizada con esa profundidad. Alfredo, finalmente y brevemente, por favor. Sí, es que me saltó mucho lo que decía Carlos de la polarización de los medios de comunicación como los principales responsables y la generación de un debate técnico, perdón, pero quien tiene la responsabilidad de impulsar un debate técnico, o la tuvo en su momento, es el Congreso de la Unión. Ahí es donde deberían de suceder los debates técnicos, donde el Parlamento abierto, donde deberían de estar todas las voces y todos los expertos escuchados con dictámenes sobre las iniciativas que se presentan pulcros y con esa pulcritud técnica. Pero si lo que deciden es aprobar lo que les manda el presidente sin moverle una coma, pues el problema no son los medios de comunicación, el problema es que no saben legislar a la luz de la Constitución. Bien, pues tenemos que hacer una pausa, vamos a ver qué procede con esta suspensión. No es tiempo de buscar desafueros. Las y los miembros de la Comisión Permanente acordaron no promover el punto de acuerdo para exhortar el desafuero de Miguel Ángel Mancera. ¿Se disciplinaron los legisladores morenistas? Veremos qué opinan las y los analistas de la noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.
no se pedirá el desafuero de Miguel Ángel Mancera. Esta mañana el senador Ricardo Monreal pidió no convertir la comisión permanente en una tribuna de trifulca y esperar el resultado de los peritajes antes de promover este procedimiento. Esto luego de que la diputada María de los Ángeles Huerta propuso un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desafuero del senador Mancera. Según el documento, Mancera, que gobernó la capital del país del 2012 al 2018, es responsable de negligencia criminal por el desplome ocurrido en la línea 12 del metro. La semana pasada, las senadoras morenistas Berta Carabeo y Mónica Balboa propusieron que Mancera presentara un informe sobre las afectaciones y supuestas reparaciones hechas al metro tras el sismo de 2017. Este documento se turnó a comisiones. Además, esta mañana los diputados federales del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya y Karina Rojo, presentaron una denuncia en contra de Mancera por su responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo. Ayer, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que los resultados de los primeros peritajes tardarán 6 semanas y que se presentará el resultado sin importar la relevancia política o económica de las personas responsables. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Carlos. Retomamos el tema, el lamentable caso de lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México, por esta posible propuesta para exhortar el desafuero del ahora senador Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás viendo tú esta propuesta? Bueno, ya por ahora está frenada en el Congreso a petición del senador Ricardo Monreal, pero se ha hablado mucho sobre la politización de este caso para un tema electoral. ¿Es así o hay un interés legítimo por parte de los partidos para el deslinde de las responsabilidades? Mira, yo creo que hay recientemente un vicio detestable que debe erradicarse, que es el de tratar de utilizar mecanismos constitucionales para posicionar agendas o posturas personales. Creo que eso es incorrecto. Plantear un desafuero implica muchas cosas, más allá que plantear un posicionamiento y subirse a la tribuna a leerlo y esperar que eso se haga mediático y entonces resalte el nombre de la persona o la agenda del grupo al que pertenece. Eso es incorrecto. Las instancias o los mecanismos constitucionales son para brindar verdaderamente justicia ante casos absolutamente comprobados. Y la respuesta que da el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el mismo sentido, pues es igual de ridícula que la propuesta original, que es plantear entonces el desafuero de la jefa de gobierno y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Creo que ante este caso hay quien dice no debe politizarse la tragedia. Yo creo que sí, porque la tragedia tiene orígenes políticos, desde la construcción, el diseño, el mantenimiento y la falta de inversión en infraestructura de transporte público en la Ciudad de México han generado esta tragedia y muchas otras, porque no es un caso aislado. Tiene que politizarse la pandemia no para fines electorales de partidos políticos, sino para ofrecer una investigación profunda. No necesitamos un peritaje exclusivamente, porque un peritaje te va a hablar de las causas que originaron la tragedia de la línea 12, no del estado general en el que se encuentra todo el sistema de transporte colectivo metro y las infraestructuras, no solo de la Ciudad de México. Yo soy de provincia y te puedo decir que las infraestructuras en provincia están igual a punto de ser tragedia en muchos lados. Yo creo que tiene que haber una investigación completa, incluyendo el peritaje, y que entonces a partir de allí se deslinden las responsabilidades a personajes y actores políticos, a los constructores, a las constructoras, ya a todos los involucrados, incluida la directora y los directores anteriores del metro, incluidos funcionarios de nivel medio y de alto nivel, porque esto no se puede volver a repetir bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo del desafuero a mí me parece, con todo respeto, pues una improvisación y una tontería, y lo del peritaje me parece una salida simplona a un problema que es profundo. Tiene que haber una investigación con diversos peritajes y con el diagnóstico total del sistema de transporte colectivo metro y de las infraestructuras en la Ciudad de México, y que eso se pueda replicar a nivel nacional. Bien. Lisa, ¿cómo estás viendo tú esta posible solicitud para el desafuero de Miguel Ángel Mancera? Ricardo Monreal ha dicho que se esperen a los resultados de los peritajes. ¿Cómo estás viendo esto y si debería hacerse ahora o no debería hacerse? A ver, lo que está sucediendo en las últimas horas es fundamentalmente ruido político, es decir, quien puso esta solicitud y después fue reprobado por su propio líder
de bancada o en su propio líder en la Junta de Coordinación Política en el Senado, pues evidentemente está contribuyendo a que se hable del tema desde el punto de vista de encontrar culpables políticos únicos, donde yo no voy a exculpar para nada a Miguel Ángel Mancera porque es uno de los 3 responsables del desastre, ¿no? El primero es Marcelo, el segundo es él y la tercera es Claudia, por distintas razones. Pues lo que se tiene que hacer, y como ya adelantaba Carlos, es genuinamente encontrar todos los puntos de falla y no dejar sin sancionar ninguno de esos puntos y sin, sobre todo, corregir todos esos puntos para que no se vuelva a poner en marcha una línea 12 del metro después de la tragedia que ocurrió en los días anteriores, poniendo en riesgo la vida de las personas en lo sucesivo, ¿no? Ahí en ese sentido es donde justamente hay un ensayo bien interesante que justamente habla de todos los puntos en los cuales falló el plan, el proyecto, la gobernanza, la gestión, el mantenimiento, los peritajes, el involucramiento con el sector privado, las mediciones contra los estándares internacionales de todas las piezas de la línea 12 del metro, donde creo que podemos empezar a tener un poco de luz sobre el tipo de responsabilidades y qué tan atrás se tienen que trazar. Es decir, la administración de Miguel Ángel Mancera, sin duda alguna, tuvo en sus manos el paro de operaciones de esa línea, la reformulación o el replanteamiento de lo que iban a hacer con el desgaste de los materiales, de las vías, de los trenes, etcétera, etcétera, y volvió a reabrir de acuerdo a pues, una serie supuesta de decisiones validadas contra estándares internacionales, contra peritajes, contra informes, contra contratos, con sanciones e inhabilitaciones para funcionarios de la administración anterior, y pasó, ¿no? Digamos, esa papa caliente así de mal gestionada, así de mal diseñada, así de mal atendida, así de mal administrada al gobierno de Claudia Sheinbaum, que es a quien finalmente le termina explotando en las manos, pero tampoco sin responsabilidad en el sentido en el que pues discutimos en esta mesa también lo que había sido no nombrar una directora del metro durante mucho tiempo, no haber escuchado los reproches de los propios trabajadores que ya mencionaban las condiciones precarias de la línea, los riesgos sí, que los usuarios mismos habían señalado. Entonces, ruido político en el sentido de pongo una solicitud de desafuero y me la baja mi propio partido el mismo día, pero no por eso tenemos que quitar el dedo del renglón a que se analicen en las 3 administraciones, incluida la de Miguel Ángel Mancera, específicamente qué pasó en esa línea 12. Bien. Alfredo, ¿coincides con Lisa? Hay un uso electoral con el tema, aprovechando el tema de los desafueros contra los funcionarios pues que estuvieron involucrados en la línea 12 del metro, desde Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard y ahora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿o cómo lo estás viendo? Sí, yo coincido tanto con Lisa como con Carlos. Me dejó ahorita pensando mucho, Carlos, sobre lo insuficiente que es para hacer una investigación compleja de cómo está el sistema y de responsabilidades administrativas y penales de funcionarios que en los distintos momentos y en las etapas de la construcción o mantenimiento tengan algo o todo que ver. Yo diría o regresaría a lo que decía la semana pasada cuando hablamos por primera vez del tema. Esta tragedia está sacando lo mejor de la sociedad y lo peor de nuestra clase política. Lo mejor de la sociedad, que se vio desde el mismo que ocurre en la tragedia, y esa solidaridad de esta ciudad que siempre sale, y lo mejor de la sociedad también, por ejemplo, hoy, que una sociedad que sabe castigar a sus gobernantes, y nada más para muestra de eso, veamos hoy la encuesta del Financiero, donde Claudia Sheinbaum pierde 22 puntos estrepitosamente, por supuesto, debido a esta tragedia, ¿no? Y lo peor de la clase política, esta simulación, esta politiquería, este uso electorero, esta situación que bien describe Carlos, que buscan hoy por hoy todos quienes todavía tienen una voz en el Congreso, en la comisión permanente, para subirse, hacer un posicionamiento y buscar un aplauso. Y tenemos que entonces imaginar o pensar qué es lo que sí tendría que estar sucediendo, qué es lo que pasaría en una democracia funcional, en otros países, qué pasa cuando suceden este tipo de cosas. Digo, de entrada, lo natural, lo lógico es que el Congreso abra una comisión investigadora o se plantee, pero casi en automático, ¿no? Acá no puede salir ni un punto de acuerdo, un exhorto, o veamos lo de la Ciudad de México, ahorita estamos hablando del Senado,
pero en Ciudad de México lo que pasó en el Congreso local, donde ni siquiera se puede llamar a rendir cuentas a la directora del metro, ¿no? Esa es otra de las cosas que tendrían que pasar en una democracia funcional o en una sociedad con tantita decencia política. Pasa algo de esta naturaleza, la funcionaria principal encargada del sistema de transporte colectivo metro tendría que haber renunciado al minuto, al día siguiente. Aquí no. Aquí ni renuncia, ni lo separan de su cargo, ni puede ir a comparecer al Congreso, y todavía la jefa de gobierno se queda en que va a colaborar con la justicia. Perdón, a colaborar con, o sea, la mantienen en su puesto porque va a colaborar con la justicia, la mantienen en un puesto donde va a seguir con jerarquía administrativa, con poder de decisiones, que tiene acceso a toda la información, ahí mantenida porque va a colaborar. No tendría que estar separada y de todos modos colaborar con la justicia. No es normal, no podemos seguir debatiendo estos temas sin advertir que esta indolencia y esta falta de dignidad, de decoro, de responsabilidad, de sensibilidad en el Congreso no es normal. No sé yo ya si estamos ante la indolencia de la clase política o a la política de la indolencia. Un país que definitivamente no tiene esa sensibilidad ni en sus políticos y lamentablemente muchas veces ni en la sociedad ni en quienes opinamos en medios públicos para poner en el centro a las víctimas. Gente que todavía está llorando pérdidas y que va a llorar pérdidas y que le transformó este suceso sus vidas por siempre. Frida, en el sentido de lo que dice Alfredo, pues también se ha comentado mucho que a raíz de que ayer se anunció que los resultados de los peritajes estarán hasta en 6 semanas, pues esto ocurrirá después de las elecciones del próximo junio. ¿Esto cómo afectará a la rendición de cuentas? ¿Crees que esto puede afectar la rendición de cuentas por parte de los funcionarios? ¿Qué decir de este posible desafuero en contra de Miguel Ángel Mancera? Pues antes que nada es importante explicar cuál es el objetivo del desafuero. Es el juicio de procedencia, que en realidad lo que hace es eliminar la protección constitucional que brinda el fuero y que evita la investigación a los funcionarios y funcionarias que lo tienen, y con el juicio de procedencia la Cámara de Diputados básicamente lo que hace es erigirse como juzgado, como juzgador, para decir que hay suficientes elementos y entonces en el juicio político quitar esta protección y permitirle a las autoridades judiciales hacer su trabajo, que es puntualmente emitir ya la sentencia final sobre si es responsable o no es responsable, que es evidentemente un proceso muy largo. Yo creo que es muy diferente politizar que responsabilizar administrativamente, y sí me parece que en el tema de la responsabilidad administrativa hay una línea que no solamente está en quien inició el proyecto, como Marcelo Ebrard, en quien le dio continuidad, quien le tuvo que haber dado mantenimiento, quien le hizo cambios y reparaciones, que fue en este caso Miguel Ángel Mancera, y quien finalmente tiene la responsabilidad de brindar el mantenimiento permanente junto con las revisiones, que es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y en estos 3 niveles, que podríamos decir es el máximo porque fueron jefes de gobierno y es la jefa actual, están detrás las personas que fueron directores del metro. Y uno de los puntos que sí creo que tiene que ver con cómo es que los propios políticos han utilizado esta tragedia para golpear, pues fue con las propias declaraciones de Jorge Gaviño, que fue director durante el periodo de Miguel Ángel Mancera, y que sugirió que a partir de los dictámenes que ellos realizaron durante los días posteriores al sismo de 2017 no había fallos. Y esto lo comento porque dentro de todo lo que se está presentando, es necesario, y creo que sí es bastante urgente, tanto para las víctimas como para la ciudadanía en general, acceder a un mecanismo que verdaderamente brinde justicia en los términos administrativos y también en los términos penales, porque a mí me parece muy paradójico que durante el periodo en el que Gaviño, por ejemplo, fue director del metro, pues nunca advirtiera que había otras tantas líneas con fallas o con advertencias que podían terminar en fallas, como la tragedia que se vivió en la línea 12. Y también pensar en cómo es que en este momento, además de los dictámenes que están pendientes, pues está pendiente la aplicación del seguro que tenía el metro, tanto para cubrir a las víctimas como para cubrir al propio gobierno de la Ciudad de México. Y es otro de los puntos que es más importante, porque a las víctimas les dieron por víctima cerca de 40,000 pesos.
pesos. Sí. Y en general, la forma en la que ellas se han sentido, pues a la respuesta de las autoridades no ha sido al menos suficiente, y es muy interesante que este seguro no se haya accionado o que no se haya accionado en los términos de la propia póliza. Y lo digo porque la propia póliza pedía que digamos que el lugar de los acontecimientos se quedara tal y como sucedió, para que entonces sí, el perito por parte de la aseguradora pudiera realizar los peritajes correspondientes. Estas escenas fueron alteradas. De hecho, el mismo día que sucedió, comenzaron a hacer trabajos para levantar el convoy que se había caído, y esto también lo comento porque, por supuesto, hay peritos que están realizando trabajos. No creo que sea coincidencia que los resultados se presenten en 6 semanas. Por supuesto que hay una especie de blindaje para que esto no se utilice con los fines de golpear al partido en el gobierno al momento de las elecciones. Pero en el fondo hay un daño que se le está generando a nivel ciudadanía y a nivel víctimas, porque en este seguro, este es un seguro que además de todo cambia, tiene una asignación directa que se da en 2020 a GMX, es un grupo mexicano de aseguradoras. Entonces, hay algo muy extraño en la forma en la que se está manejando a nivel responsabilidad civil esto, pero definitivamente... Querida Frida, te tengo que interrumpir porque tenemos que ya ir a corte, ya nos pasamos del tiempo. Pero vamos a retomar el tema, desde luego, y vamos a estar atentos a a los resultados de estas investigaciones. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Esta semana el gobierno británico anunció cambios en las restricciones sanitarias gracias a la reducción de muertes y hospitalizaciones por COVID-19. A partir del próximo lunes se permitirán las reuniones de hasta 6 personas en espacios cerrados y hasta de 8 al aire libre. Además, los restaurantes, cafeterías, bares, cines y teatros reabrirán, claro, con medidas de distanciamiento social. En las escuelas se seguirán haciendo pruebas de COVID a los estudiantes, pero ya no será obligatorio usar cubrebocas en las aulas. Pero la mejor novedad es que los abrazos volverán. Así es, aunque no lo creas, el primer ministro Boris Johnson dio la bienvenida a lo que llamó abrazos cautelosos, es decir, solo en situaciones donde el riesgo de contagio sea muy bajo, como entre personas vacunadas. El gobierno permitirá que las familias y amigos cercanos decidan qué tipo de contacto social tendrán, y la sana distancia deberá continuar en centros de trabajo, tiendas y restaurantes. Por cierto, algunos medios publicaron que el gobierno británico reconoció un resurgimiento en las hospitalizaciones y muertes entre las personas vacunadas. Esto es falso. Lo que se presentó es un documento que señala el riesgo de que la flexibilización de medidas implique una nueva ola de hospitalizaciones. No caigas en paparruchas y recuerda respetar las medidas básicas para continuar reduciendo los contagios. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si vas a salir, por favor, usa cubrebocas. Esto fue todo por esta noche. A nombre de Genaro Lozano te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Alfredo, gracias Carlos, gracias Frida. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.